Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. 12 horas en el aeropuerto. Justamente ahorita nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de las Américas de República Dominicana, Santo Domingo, su capital para ser exactos. Y vamos a pasar 12 horas por aquí, esperando por la de mi amor y la gorda. Vamos a conocer un poquito el aeropuerto. Tenemos 12 horas para, quizás un poquito menos, para ir detallando y viendo algunas cositas. Está bastante pequeño, lo que es el área de counters, donde están todas las aerolíneas. La presentación y las fachadas del aeropuerto están muy bonitas. Por este lado tenemos una enorme pantalla que es lo primero que le recibe al entrar usted por esta puerta. Lo primero que le recibe son las pantallas de los vuelos que van saliendo o lo más reciente que van a salir. Y pues por este lado algunos comedores y más allá siguen unos counters de la aerolínea y por allá de igual manera counters y también algunos negocios. Así que quédense para ver a ver qué nos encontramos por aquí de interesante, cómo se maneja esto del aeropuerto por este lado. Tenemos algunas tiendas de ropa y cositas así también y pues quedémonos, que no puede fallar. Starbucks, hey, no sabía que había Starbucks por aquí. Pues sí, hay Starbucks, también en República Dominicana. Mi amor, ¿qué vamos a hacer en estas 12 horas de espera? No sé, encontrar un lugar donde podamos dormir. Nos va a tocar dormir en el aeropuerto primera vez, ¿eh? Gorda, ¿qué vas a hacer en estas 12 horas aquí, esperando? ¿Qué vas a hacer? Ella se refiere a que va a pintar o a dibujar. Ahí trae unos colores ella. Bueno, eso nos tocará hacer. Bueno, como tengo 12 horas para hacer el video y para alargarlo, vean, tenemos un anuncio de Lacoste. Vamos a analizarlo ahorita. Si usted piensa que se va a ver así de esta manera, olvídelo. Ellos son modelos profesionales. Vean los que nos están vendiendo Lacoste. Esta gente tan guapa y tan hermosa. Pero no es nuestra realidad. Nosotros no nos vamos a ver así jugando golf tampoco. Digo yo que el golf, ¿verdad? Digo yo. No me corrija en los comentarios, porque siempre sale más de algunos diciendo, eso no es golf, o eso no es tal cosa, ¿verdad? Analizando la rotulación, y por aquel lado, justo por allá al fondo, con esa aerolínea que estamos viajando nosotros, ¿no? Súper económica. A esta altura ustedes ya vieron el video de esa aerolínea. Y allá está mi amor. Todavía pensando si fue buena idea esperar 12 horas en el aeropuerto. Hace rato estaba viendo que qué bonita la iluminación que hay aquí. Bueno, aún siendo de día todavía, pero vean ese tragaluz y ese enorme ventanal que hay ahí por donde entra la luz natural, ¿no? Se ve bien iluminado por acá. Para que vayan conociendo el aeropuerto. Este es el aeropuerto más importante, ¿verdad? De esa ciudad, de la capital, lógicamente, donde estamos. Y está bonito, me gusta el ambiente. Ahorita no hay mucha actividad, pero está entrando mucha gente y está viniendo bastante gente por acá. ¿Sí? Y nosotros estamos como en el segundo nivel, ¿verdad? Aquí este nivel, el primero que ustedes ven aquí abajo, aquí es donde la gente viene o aterriza y se baja y entra a la ciudad. Y justamente aquí es donde nosotros entramos para regresarnos o para salir de Santo Domingo. Entonces todo lo de ella pero no es para hacerle daño a nadie. Okay. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué van a comer aquí en esa maleta? ¿Un quesito o algo así? Dulce, gallet, leche. No. En la maleta. ¿Hacia dónde viajan? Aquí. Honduras. La famosísima Krispy Kreme, señores, en Santo Domingo. Recuerdo que de esta Krispy Kreme he visto video en la cual hay en la Gran Manzana
una especie de dona en forma de manzana, pero eso sí vale como 12 o 15 dólares y no estoy mal. Y bueno, aquí realmente no creo que la tenga, pero famosísima, donas americanas Krispy Kreme. Vamos a ver si la probamos aprovechando el momento, porque aquí vayamos a Estados Unidos creo que nos faltan un par de meses todavía, pero sí vamos a ir. Bueno, estamos terminando de ver aquí qué es lo que qué tipo de negocio hay por acá. Habíamos visto unas mascotas y ese momento en el que se te acerca un perro a olerte la maleta y hacerte preguntas o cosas bien intensas, aunque sabes que no llevas nada ilegal, ¿verdad? Pero que se te acerque un perrito ahí, te entra miedo por ahí. Esta es la última parte ya de el aeropuerto. Ahí está. Aquí está bien vacío, aquí no está concurrido. De la otra parte para allá que ya les había mostrado, sí hay bastante. ¿Qué tal, Dacha? Tiene chocolate. Y muy rico está. Tiene esto rojo, tiene letra, pero ya se los olvidó de rojo aquí. Entonces lo vamos a probar. Rico. Bueno, voy yo. Original Krispy Kreme. Vamos a probarlas ahorita y cuando vayamos a Estados Unidos vamos a probar las originales y ahí vamos a ver qué tal. Una dona glaseada original, no quise ninguna especialidad, simplemente esto para probar lo clásico que es, ¿no? Qué rico. Súper suave, esponjosa, ligera la masa. Y dulce, cabal, está muy rico. Bueno, aquí nos salió el costo, son 130 pesos. Y por ejemplo, la original costó 47 pesos y 64 pesos. Aquí pongo la conversión en dólares. Muy buen precio, no está tan mal para estar en un aeropuerto. Y una dona sencilla, ¿para qué? Ya que tenemos mucho tiempo por delante, igualmente vamos a aprovechar este videito para compartirle 3 aplicaciones que nos han ayudado exageradamente en este viaje. La aplicación número 1 es Airbnb, una aplicación para hospedaje. Súper económica, súper flexible. Únicamente entras a la aplicación, registras tu tarjeta. Dentro de la aplicación vas a ver algunas características de la habitación que querés ubicar. Bueno, buscas un país, buscas una ubicación, ves todos los precios. Hay diferentes precios, diferentes características de cada habitación y ustedes al final van a ir decidiendo y viendo realmente qué es lo que les parece mejor. Como aplicación número 2 tenemos Uber, una aplicación para que ustedes se puedan movilizar por toda la ciudad, el país, el departamento donde ustedes se puedan mover. Es sumamente flexible, algo similar a lo que es Airbnb. Registras tus tarjetas, te tira tu ubicación automáticamente donde estás y luego busca la ubicación de tu hotel o tu habitación donde te vas a quedar en esa determinada ciudad. Sencillo, le das, le picas, te sale una lista de opciones o de taxis disponibles con diferentes precios. Lógicamente vas a usar el precio más económico y así es sencillo. Súper flexible, internacional, en muchas ciudades del mundo es utilizada y esa nos ha ayudado muchísimo en este viaje y otros que hemos hecho. Aplicación número 3 y no menos importante que nos han ayudado en este viaje, Google Maps. Buenísima aplicación en lo personal para poder ubicarnos, para poder conocer. Incluso he tomado muchísimos datos para crear los videos
de esta aplicación, como conocer calles, monumentos, edificios o cosas parecidas. Incluso para esto podés ingresar ahí la ubicación del lugar donde te dirigís, podés entrar a la aplicación, darle un 360 para ubicar exactamente dónde te estás y conocer desde tu casa dónde te estás quedando. En el caso de que alquiles un Airbnb, digas, quiero alquilar este Airbnb, pero quiero conocer la zona, cómo visualmente se puede ver. Únicamente ingresas la dirección en la aplicación, activas el 360 y puedes incluso caminar, si podíamos llamarlo así, por todos los alrededores y al final decidirte por lo que estás viendo a través de Google Maps. Pues yo creo que eso sería todo. 3 aplicaciones que nos han ayudado muchísimo en este y otros viajes, y pues yo creo que al final este video va a estar bastante funcional, no simplemente para perder el tiempo, y pues a nosotros todavía nos quedan alrededor de 7 horas y ya no sé más qué hacer. Así que sigan viendo el video a ver qué más nos encontramos por aquí desde el aeropuerto principal de Santo Domingo, en República Dominicana. Por este lado tienen el RAT para las maletas. Esto es muy importante por cuestión de seguridad, ¿verdad? Para que no les vayan a intentar abrir sus maletas. Tienen casa de cambio por aquí. Hay gift shop y recuerditos también aquí por el aeropuerto. Ahí está, mi amor. La gorda creo que ya está delirando de tanto esperar. Este es un counter donde uno normalmente se presenta para pesar su maleta en el caso de la maleta de bodega. Ahí le tiran los numeritos cuando usted la pesa por acá, y esa es la cinta transportadora, ¡bang!, que la lleva hasta allá, hasta donde está el avión. Gente, no sabía que teníamos el acceso del segundo nivel para acá. El segundo nivel es más o menos por ahí arriba, y nosotros bajamos por aquí por las escaleras estas que ven por aquí. Bajamos, esas que ven aquí. Nosotros bajamos por estas escaleras al nivel, y por aquí justamente fue donde entramos. De este lado, por acá, vienen las personas que vienen desde saliendo del aeropuerto, van a ingresar al país, a Santo Domingo, exactamente, a la República Dominicana. Y por allá está la puerta de salida. Y nosotros bajamos por acá a comer algo. La vieja confiable, Burger King. No hay de otra. No hay de otra. Y este es el espacio que hay por aquí. Allá está Claro, fue donde compramos el SIM card. Y todavía andamos datos. Gente, seguimos en espera. Creo que ya nos faltan alrededor de 6 horas. Creo que 6 horas, ¿no? Sí, más o menos 6 horas. Mientras tanto, ya vamos a empezar a comer. Vean qué rico. Bueno, no sé a quiénes les gusta el Burger King, pero a mí sí. Con eso me basta. Lo que sí veo que por lo menos aquí son bien grandes las papas, ¿verdad? Ya lo vamos a hacer. Y están bien ricas, bien sazonadas. Gracias a Burger King de Honduras que nos presta el espacio para nuestro podcast. Oh, sí, gracias a Burger King. Tenemos un podcast también, aquí les dejo el link en la caja de comentarios. Nos vemos al rato. Buen provecho si están comiendo. Aprovechando mi venida al baño, vean. Estos son los baños del aeropuerto en Santo Domingo. Muy limpio, muy aseado y huelen súper rico, súper delicioso. Para que le echen un vistón. Y lo bueno que hay baños, hay 2 baños en la parte de abajo y 2 en la parte de arriba, y súper limpio, señor. Súper limpio. Va.
Nos movimos al piso número 2 y bueno, nos toca esperar un par de horas, ya estamos casi cerca. Les voy a comentar el por qué decidimos esperar 12 horas en el aeropuerto. 12 horas, ¿por qué? Bueno, recuerden que a esas 12 horas le tenemos que restar las 4 horas que nosotros decidimos estar antes de abordar el vuelo. Y 2 horas, una para llamarle al taxi y otra hora para prepararnos para que el taxi nos vaya a traer. Estamos hablando que son 6 horas y nos quedan 6 horas. 6 horas que realmente no vale la pena. Pagar un hospedaje o pagar un hotel realmente no vale la pena. Pagar 30, 40, 60 dólares en el momento realmente no vale la pena. Entonces, y mi amor comentaba de que aquí súper cerca, a 5 minutos, nos queda lo que es el autobús, porque venimos de Punta Cana y aquí prácticamente nos deja súper cerca. Si nos íbamos a Santo Domingo, implicaría pagar un taxi 30, 35 dólares, que fue lo que nos cobró a la vuelta, y es infinidad de cosas. Al final hicimos números y además aquí estamos súper cómodos y la vamos a pasar tranquilo. Ahí a esta hora ya nos faltan, póngale que 2 horas para la hora de abordaje y al final aquí estamos. Únicamente nos queda esperar. Sí, recalcar eso que mi amor decía, que como venimos de Punta Cana, el autobús nos dejó aquí literalmente en el aeropuerto, entonces no valía la pena como regresar a Santo Domingo, pagar un hospedaje y pagar transporte por unas 2-3 horas que íbamos a estar en el lugar. Entonces nos salía mucho mejor venirnos aquí para el aeropuerto y pues aquí estamos, como dice él, es parte de la experiencia. Estamos relajados esperando, igual aquí hay wifi, estamos conectados a nuestros dispositivos y eso, todo tranquilo. Gente, ya estamos a menos de 1 hora. Bueno, a menos de 1 hora del tiempo que le pide a uno estar en el aeropuerto, ¿verdad? O sea, eso significa que nos faltan 1 y 4 más después de eso. Pero lo que les quería mostrar que a esta hora ya son las 3, sí, las 3 de la mañana. Y la actividad que se prendió, pero como que fueran las 8 o 10 de la mañana en cualquier lugar. Ahorita les muestro aquí. Vean ahí, ahorita ya está haciendo fila la gente por este lado. Vean, está haciendo, y por allá también. Por allá hay muchísima gente por aquel lado también. Y todo el aeropuerto tiene, y vean la gente que va pasando. Y por ahí hay otro poco de gente. Está activo este aeropuerto, exagerado. Hubo como unas 2-3 horas de que nada, cuando grabé las escenas aquellas. Pero ahorita está al 100. Mi gente hermosa, vean, ya pasamos migración, ya nos autorizaron salida. Únicamente nos toca abordar el avión. Acá está la gorda durmiendo. Y a nosotros todavía nos faltan un par de horas para abordar el avión, como 3 horas y media, por ahí. Pero ya por todo lo demás muy bien, gracias a Dios. Nos dieron una buena despedida, nos dijeron que volviéramos y de verdad que quiero volver. Bueno, creo que únicamente eso. Que Dios los bendiga. Espero que le hayan pasado un rato muy ameno por aquí conmigo viendo este video. Y nos vemos. Bye, cuídense. Dios los bendiga. Y porque todavía sigo acá, que Dios bendiga República Dominicana. Bye.